Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico, ya que además, según lo que estoy viendo en el gráfico, podríamos llegar a tener una oportunidad operativa este fin de semana. Así que luego ampliaremos esa información en el análisis técnico. Empezamos entonces revisando las noticias y comenzamos con lo siguiente, y es que estamos viendo cómo los mineros continúan mandando bitcoins a los exchanges. En estas últimas 24 horas han mandado unos 800 aproximadamente, y esta dinámica ya la llevamos viendo bastante tiempo. Sobre todo en este último movimiento alcista parece ser que están aprovechando a descargar bitcoins de las reservas, ya que hay que tener en cuenta que estos últimos bitcoins llevaban de entre 5 a 7 años más o menos que no se movían, así que son bitcoins que estaban en las reservas ya desde hace bastante tiempo. Continuamos con la siguiente imagen, que en este caso es más que nada para que veáis un poco la comparativa de las quiebras que hemos tenido en estas últimas semanas de Silicon Valley Bank y de Signature en comparación a otras quiebras que ha habido en años anteriores. Como veis aquí en el 2008 pues tuvimos bastantes y bueno, sobre todo destacaría que en esta imagen no se incluyen los bancos de inversión, que por aquel entonces, por ejemplo, a Lehman se le consideraba de esa categoría. Entonces, bueno, más que nada para que veáis que ha sido un impacto bastante grande, que quizás no se ha hablado tanto como se debería, pero bueno, simplemente para que lo veáis. O sea, que es un poco una forma más visual de saber la magnitud de lo que ha sucedido. Bien, más noticias. En este caso parece ser que las ballenas de Bitcoin están mandando a los exchanges unos 200 millones de dólares y el Open Interest ha aumentado en 20.000 en los últimos días. Lo que es interesante es que parece ser que no hay demasiados indicios de acumulación en estas zonas. Lo único que sí que se puede apreciar es cierta tendencia de intercambio de stables convertidas a Bitcoin, sobre todo por los sucesos que hemos tenido recientemente con USDC, con BUSD también, y bueno, en general pues con todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Y ya lo último que tenemos que comentar pues es que parece ser que en lo que es los derivados en exchange ha habido un aumento bastante significativo de bitcoins. Hemos visto una entrada de unos 16.000 aproximadamente. Y esto significa que podría aumentar la volatilidad bastante en las próximas horas. Así que nada, dicho esto, no tengo más que comentar por parte de los fundamentales. Vamos a ir a revisar ahora el análisis técnico. Comenzamos entonces poniendo un poco de contexto. Ayer, en las últimas horas del día, continuó el precio presionando al alza, alcanzando en este caso una zona de equilibrio en torno a los 27.335. Si revisamos timeframes más grandes, en principio, aunque bueno, sí, el movimiento de ayer sí que tuvo al final acompañamiento debido a ese aumento de las últimas horas, pero en un inicio, después de estas rupturas, si las muestras que estamos viendo, las huellas, perdón, si son de fortaleza, deberíamos de alcanzar los 29.500 de forma relativamente rápida. Entonces, encontrar equilibrio en estos niveles quizás es algo más por ser fin de semana. Lo que hay que tener claro es que a partir del lunes es donde veremos de verdad la dirección real del precio. Ahora mismo estaremos analizando en el timeframe de 15 minutos la estructura que se ha estado desarrollando a lo largo del día de hoy y ahí sacaremos algunas conclusiones también. Pero bueno, recordemos que a nivel operativo, en lo que es la estructura de una hora que teníamos hace un par de días, no hubo ningún tipo de consolidación de ruptura. Fue un movimiento bastante... no fue lento tampoco, pero no es que fuese tampoco muy rápido. O sea, la velocidad fue pues parecido a este otro movimiento de aquí. Fue pues poquito a poco subiendo. Pero la cosa está en que, bueno, a nivel consolidación quizás lo único que hemos podido tener en estas últimas horas fue este movimiento bajista, que luego comentaremos un poco mi opinión sobre él en lo que es el timeframe de 15 minutos. Pero sinceramente, mientras no veamos un rechazo claro a estos niveles, el contexto debería seguir alcista. O sea,
aunque no tengamos consolidaciones y confirmaciones, que sería lo que a nosotros nos daría esa oportunidad operativa, deberíamos de seguir favoreciendo ese escenario alcista. Como os digo, mientras no rechacemos estos niveles, mientras no veamos algo de este estilo, un reingreso a lo que es esta estructura que teníamos por aquí, eso sí que nos consolidaría y nos confirmaría la debilidad. Pero mientras no lo veamos y mientras sobre todo sigamos aceptando estos niveles operativos, yo pienso que el escenario seguiría siendo alcista. Entonces es importante que a partir del lunes veamos que el precio sigue subiendo y sobre todo con soltura hasta los 29.500, que es el siguiente nivel operativo. Porque de ver un rechazo inmediato a esta zona, a partir del lunes, como os digo, que yo creo que donde puede desequilibrar, pues entonces ahí ya el escenario sí que cambiaría y el contexto se estaría girando más del lado bajista, perdón. Entonces, a nivel operativo, en una hora, como os digo, no hay nada que hacer. En 4 seguimos un poco manteniendo esa tendencia alcista en el medio plazo, mientras no veamos cambios en el corto plazo, en el gráfico de una hora. Pero lo que sí vamos a analizar para este fin de semana es este movimiento que se ha estado desarrollando en las últimas horas. Comenzamos entonces analizando lo que es la estructura de 15 minutos. Y principalmente lo que podemos observar a lo largo del desarrollo son muestras de fortaleza. Ya de por sí, recordemos que veníamos de un movimiento alcista, lo que nos da pues cierta prioridad al movimiento de continuación también del lado alcista. Y luego cuando hemos encontrado el equilibrio, en la fase A podemos observar un T secundario en la parte alta, incluso marcando pues, un nivel también que podríamos tener en cuenta en el futuro. Luego, a lo largo de la fase B, algunos uptrust, estos que tenemos aquí principalmente, estos 3. Y además, en el intento de visitar lo que es la parte baja, los 27.000, no llegó a alcanzar el nivel. Se quedó bastante cerca, pero podemos considerar aquí que tuvimos, en cierta manera, bastante presión compradora de fondo, que no dejó caer al precio. Tras esto, tuvo aquí otro intento de visitar la parte baja, otra vez volvió a rechazar igual que en este otro movimiento. Y después de esto tuvimos aquí un movimiento de sacudida bastante fuerte, sacudida de longs muy agresiva. Y esto es importante porque en estos últimos movimientos en los que el precio intentaba alcanzar la parte baja, se empezaba a acumular liquidez en estos niveles. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones para ver si lo podemos ver de una forma más visual ahí. Pero en estos niveles comenzaban a acumularse liquidaciones de longs. Y tras esta sacudida, además sacudida muy agresiva que incluso ha ido a buscar este mínimo de aquí, acabó rechazando y reingresando en el rango. Esto, desde luego que nos desequilibra el análisis un poco más del lado alcista, o sea que seguimos sumando huellas alcistas. Y tras esto tuvimos el test de consolidación, como veis, rechazando una vez más en la parte baja y volviendo a ingresar en el rango. El principal problema que estoy viendo en estas últimas horas es que el siguiente paso debería ser una muestra de fortaleza clara, básicamente visitar los 27.560, pero parece ser que le está costando un poco romper aquí la zona del BIPOC, entonces vamos a ver si necesita primero buscar otro poquito más de liquidez o algo por el estilo, porque si de verdad tiene fortaleza el precio, esperaríamos eso, una muestra de fortaleza clara, incluso ruptura, y luego posteriormente podríamos también valorar algún tipo de compra aquí. Entonces vamos a ver si las próximas horas acaba alcanzando el precio la parte alta, ya que de continuar desequilibrando la baja igual podríamos considerar que está cambiando el contexto cuando el precio está llegando en este caso a la zona del BIPOC, donde podrían estar distribuyendo. Aunque a priori, como os digo, todas las huellas que estamos observando en el gráfico no se están desequilibrando del lado alcista en estas últimas horas. Entonces, nada, pasos a seguir, sobre todo eso, estar al tanto, a ver si llegamos a ver que el precio alcance esa parte alta, y de tener ruptura donde estaríamos valorando las compras sería en la parte alta, sobre los 27.560, para luego ya poner ahí objetivos alcistas, sobre todo a esos 29.500, que sería el objetivo principal de continuación alcista. Si por el contrario viésemos que el precio sigue desarrollándose así lateral, sin alcanzar la parte alta,
ahí puede ser que estemos viendo un cambio de contexto otra vez dentro de lo que es la estructura, y ahí podríamos incluso valorar que pudiesen venir a sacudir toda esta zona de máximos y luego ver algo de este estilo. Entonces, aunque a priori tengamos que el escenario alcista es el escenario principal, si esto sigue desarrollándose, ahí entonces tendremos que empezar a poner en duda ese escenario, porque como os digo, desde aquí lo que esperamos es una muestra de fortaleza, no que siga aceptando este nivel operativo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla las próximas horas y sobre todo a estar al tanto a ver si vamos a ver esa ruptura alcista para valorar algún tipo de compra sobre la zona de los 27.560. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar las herramientas como siempre, a ver si podemos ver algo más interesante por ahí. Comenzamos entonces revisándolo Bookmap. Recordad que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y tenemos aquí una zona de compras bastante fuerte defendiendo el precio. Desde los 26.800 hasta los 26.500. Esto es muy positivo, sobre todo para el escenario alcista. Luego vamos a revisar el multibook. Vamos a ponerlo por aquí. Y a ver si desde aquí podemos ver algo parecido, que sería lo que más confianza nos daría para nuestro escenario alcista. Vamos a ver. Haciendo aquí un poquito más de zoom. Se ven aquí algunas compras defendiendo al precio, algo que es positivo. Y luego, ahora mismo en estas últimas horas no es que se vea nada destacable, sinceramente. Vemos alguna zona de ventas por encima, zona de compras por abajo, lo de siempre. Sobre todo en niveles psicológicos, así que no es nada del otro mundo. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones de medio plazo, como siempre, para comenzar. Y luego revisaremos los de corto plazo. Esta herramienta lleva ya un par de días sin funcionar, así que bueno, esperemos que vuelva pronto. Y estamos viendo como ahora mismo no hay mucha liquidez por parte de los short, o sea, por no decir que no hay prácticamente nada. Y lo que estamos viendo por otro lado sí que es bastante liquidez por parte de los long. Aquí tenemos algunos clusters cerca de lo que es el precio actualmente. Sobre los 26.840 tenemos uno, 26.460... 26.016 y los 25.120. Esos serían los clústeres que tenemos más cerca y luego donde más liquidez hay es sobre los 21.336. Vamos a cargar los de corto plazo. Aquí yo creo que la situación es parecida. Yo creo que sí. Sí, es parecida. Vamos a cargar lo que son los de corto plazo también aquí, aunque ese ya ha cargado, como veis, ha sido súper rápido. Pero mientras quiero revisar antes los CVDs. Veo que Coinbase está siguiendo el precio, así que aquí no hay nada que comentar. Binance, más de lo mismo. Bitfinex, yo diría que incluso está liderando el mercado con estas compras que están entrando y que vemos aquí reflejadas tanto en el volumen delta como en el CVD. Y por lo tanto creo que tienen intención de llevar el precio a niveles operativos más altos. Aunque como comentaba ayer, yo creo que es más para sacudir los shorts que estuvimos viendo en estos últimos días. Porque como veis, los meten en momentos puntuales estas compras. Y no empezaron desde el inicio del movimiento, fue un poco más adelante. Vamos a ver si en algún otro exchange o desde futuros podemos ver algo también interesante. Yo creo que a priori no. Bueno, quizás aquí una compra bastante fuerte por parte de Huobi en el spot, pero aparte de eso, nada más. O sea, esta compra sí que es fuerte y no se ha vendido, de hecho. Así que esto sí que es interesante. Pero por parte de los futuros aquí no tengo más que comentar. Vamos a revisar entonces ya los mapas de corto plazo. Y en el corto plazo estamos viendo mucha liquidez por parte de los long. Yo personalmente, y esto ya es más opinión personal, no tiene nada que ver con la metodología, pero este tipo de movimientos tan verticales no me gustan porque al final no son sostenibles en el largo plazo. Entonces, aunque estemos ahora mismo continuando con este movimiento alcista, recordemos que en algún momento tendrá que llegar a algún tipo de corrección. De igual forma que cuando estuvimos viendo este movimiento, tuvimos esta corrección. Entonces, no nos confiemos tampoco y no intentemos seguir al precio,
Pero si, por ejemplo, en el time frame de 15 minutos nos está dando oportunidades operativas, las vamos a tomar. O sea, si el análisis dice que es alcista y aquí vemos una reacumulación, podemos tomar ese tipo de oportunidad operativa. Ahora bien, por ejemplo, en gráfico de 1 hora no, porque no tenemos ningún tipo de consolidación en la estructura que estuvimos analizando, ni tampoco en algún VWAP o algún nivel interesante. Y en 4 horas, pues más de lo mismo. Entonces, nada, vamos a ver si en el de 15 minutos podemos llegar a hacer algo en las próximas horas. Bien, como continuaba, los mapas de corto plazo, mucha liquidez por parte de los long, sobre todo en la zona de los 26.400 y 26.200. Y mirad, si hago un poco de zoom aquí veréis que había bastante liquidez y fue a por ella y enseguida rechazó. Vamos a cargar el mapa de abajo a ver. Sí, parecido. Vemos aquí liquidez sobre los 26.800, desde los 26.500 hasta los 26.030 y luego en torno a los 25.700 también tenemos liquidez por parte de los long. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.